Quiero darle algunas herramientas y concientizar acerca de una de las situaciones que más reta a un recurso, a un pastor, a alguien en liderato, y es el burnout a nivel ministerial o el síndrome de quemazón. La explicación que les voy a estar compartiendo no va a ser tan enteramente clínica, porque esa parte, ¿verdad? Voy a hablarle de los síntomas, pero realmente no vamos a hablar tanto del síntoma, sino qué es lo que lo produce, cómo se produce y cómo darse autocuidado. También le voy a hablarles de la faceta personal. Yo también he pasado por ese episodio, y cómo espiritualmente también Dios utiliza esos episodios para reenfocarnos en lo que es su propósito. Así que muchas veces ese síndrome de quemazón, lejos de ser una crisis a nivel de salud física, salud emocional, también Dios la utiliza como una forma de desnudarnos, de también cambiarnos de dirección, de eliminar los recursos en los cuales usted y yo descansamos para que podamos descansar en los recursos que provienen de Él. Quiero utilizar como base la escritura en 1 de Pedro 5:12, donde declara: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dios bendiga su palabra. Si se da cuenta, el primer consejo que nos da la Escritura de cómo interactuar, cómo yo aprender a relacionarme con el resto del cuerpo, con la gente que está bajo mi cuidado, con la membresía, la congregación, el servicio ministerial, o otros compañeros en ministerio, o personas que están en autoridad, que estamos bajo su autoridad. El primer consejo que nos da es que nuestra responsabilidad es apacentar, lo cual significa nosotros en nuestra intervención tenemos que construir unos límites. Ese término es bien importante en este proceso de crecimiento. Cuando hablo de límites es usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo no tenemos todas las respuestas. Usted y yo no somos Dios. Solamente, ¿verdad?, somos unos facilitadores. Nuestra responsabilidad es poder calmar inquietudes, generar conciencia de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, del consejo de Dios. Pero nosotros no tenemos la responsabilidad, no tenemos la carga, no tenemos la potestad de cambiar la gente. Mire el contraste que le estoy diciendo, porque muchas veces nuestro proceso de ayuda o nuestra intención de ayuda, o muchas veces lo que le sugerimos, le indicamos a la gente, esperamos que la gente responda conforme a nuestra expectativa. Y la realidad es que no todo el mundo está en la misma línea, en la misma página, en la misma motivación que usted y que yo. Es más, es posible que hasta nosotros mismos tengamos la motivación incorrecta, y eso lo vamos a descubrir en el caminar. Con esto lo que le quiero generar conciencia, muchas veces el síndrome de quemazón que podamos sufrir y experimentar es el fruto de un conflicto con nosotros mismos. Me explico. ¿Cómo se da esa crisis? Que cuando usted viene a darse cuenta, es una crisis física de agotamiento, es una crisis de desánimo bien poderosa, es una crisis donde espiritualmente usted ya no se siente igual. De la quemazón a la depresión es un tramo bien cercano, si ya no es que entra la persona en depresión. O sea, la fatiga física es el último estado de la condición. Cuando una persona pasa por ese episodio, lo que realmente alarma es la fatiga psicológica, la fatiga emocional, la fatiga espiritual. Entonces yo no puedo únicamente trabajar esta situación estabilizando físicamente al individuo. Porque es posible que yo arregle afuera la sintomatología, pero adentro donde está realmente el conflicto, no se intervenga. Mire dónde comienza el conflicto. Comienza en este orden. Comienza en el mundo de las expectativas. ¿Qué es expectativa? Es la visión que tanto usted como yo construimos
de cómo debe ser la realidad. Y no se olvide de este término. Cómo yo interpreto que debe ser. Si yo me manejo de una manera permanente en una expectativa o visión de que la gente, las cosas, las circunstancias o inclusive Dios responda a la expectativa mía, ya yo soy una persona en alto riesgo de ponerme en camino a ese síndrome. ¿Por qué? Porque las expectativas que están bien originadas, basadas en mi expectativa, en lo que debe ser la realidad tanto de otros, y yo se la transfiero, muchas veces son expectativas no realistas. Por eso cuando usted pasa frustración, siempre que usted experimenta frustración, ese síntoma es el resultado de esta transacción mental. Mucha gente en la iglesia, en el liderato, son candidatos inevitables a este síndrome. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una visión bíblica idealizada, que es cómo llevar y alcanzar lo que es las normas, el reino de Dios en este mundo. Siempre estamos, ¿verdad?, instruyendo, exhortando a la gente a que aspire a lo mejor de Dios. Y eso es parte del mensaje fundamental que tenemos que llevar y discipular al individuo. Pero también tenemos que conocer, no estamos en el reino de Dios aquí abajo. Estamos en un mundo hostil, un mundo enfermo, un mundo dañado. Y por lo tanto, como dice la Escritura, el reino de Dios lo tengo que construir yo en mi persona, primeramente. Entonces, cuando operamos tomando en cuenta, no estoy en el reino de Dios aquí abajo, estoy en el mundo. Estoy estableciendo el reino de Dios en mi vida, en mi casa, en mis relaciones. Pues muchas veces cuando yo traslado esa visión, tengo que entender, no todo el mundo, aunque cognitivamente o simpáticamente lo abracen, no todo el mundo abraza ese concepto, aunque sean cristianos. Por eso es que dentro de la misma iglesia o la misma, ¿verdad?, experiencia ministerial, no es sorpresa que usted pase heridas, desilusiones, frustraciones, traiciones, malestares, pero es parte normal porque el recurso más importante que tiene el reino es el individuo. Y para yo poder saber cómo manejar ese recurso, yo primero tengo que entender la naturaleza humana. Y la mejor forma de entender la naturaleza humana es entendiendo la mía. Porque si me pongo a entender la de los demás sin comprender la mía, mejor dígale al Señor que lo manda a buscar. Así que, cuando hablamos de expectativa, el conflicto comienza aquí, en la manera del pensamiento de la persona. Por eso usted ve que Jesús, o el autor de los evangelios, describe a Jesús que nadie le tenía que dar testimonio a Jesús del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Así que en muy pocas ocasiones Jesús experimentaba crear expectativas falsas en los discípulos o en los individuos con quienes se relacionaba. Inclusive el mismo Jesús, que era Dios en la carne, estando en una relación, tenía un anillo relacional entre sus 12 discípulos. Usted tenía un Juan, que era sumamente íntimo con él. Usted tenía un Pedro, que era cercano a él. Y usted tenía un Tomás, que estaba con él. Este era su círculo, parte de su círculo íntimo. No había acceso a otras personas. Pero dentro de ese círculo íntimo había 3 categorías. Cuando digo 3 categorías, 3 formas de conectar, 3 formas de vincular, 3 formas relacionales con el mismo Jesús. En un periodo de 3 años y medio, ellos tuvieron acceso a la persona de él, pero usted ve que la calidad relacional que él tenía con cada uno de ellos era diferente. No es que Jesús discrimine en el trato, es que la capacidad o la flexibilidad cognitiva de Juan era más amplia, más abierta, de más apertura que la de Pedro, y la de Pedro era mucho mayor que la de Tomás.
Así que él se relacionaba con ellos conforme a su referencia. Pero usted ve que la manera de Juan de escribir a Jesús es muy diferente a la que Pedro la describe. Y la manera de Tomás relacionarse con Jesús era muy diferente a la manera que Pedro se relacionaba. Los tres le dieron candela. Pero esta menor escala, esta media escala, o bueno, bastante escala, y a pues casi como que siempre lo tuvieron que cargarlo en el camino. Porque Jesús decía una cosa y él la reinterpretaba de otra manera. Con esto lo que le estoy diciendo, Jesús sabía cómo relacionarse con cada individuo desde la referencia de cada uno de ellos. Y esa es una de las crisis por las cuales muchas veces nos estancamos en nuestro desarrollo ministerial o desarrollo espiritual, porque no nos damos la oportunidad de aspirar a crecer en esta área. Entonces empezamos a ver a la gente como yo las quiero ver, como se supone que sean, como se supone que deban actuar, porque son cristianos. Y no lo culpo, pero la consecuencia de ello es expectativas irrealistas. Y cuando eso ocurra, el próximo síntoma que le va a afectar al individuo es la frustración. Le estoy dando por secuencia lo que es el síndrome del burnout, que más que físico es un cúmulo de crisis psicológica afectiva. ¿Qué usted experimenta cuando pasa por este episodio de frustración? Vamos a hacerlo interactivo. ¿Qué síntomas usted experimenta cuando pasa por ahí? Cansancio. Agotamiento. Coraje. Eso es una emoción bien particular. Desánimo. Decepción. ¿Qué más? Si alguna otra. ¿Ven que ustedes saben del tema? Yo dije ya presión alta. Presión alta, sí. Sí, porque excelente. Porque si acaban de escucharse o escuchar a sus compañeros, cada uno de los síntomas que acaban de mencionar solamente operan en la parte afectiva, a nivel emocional. Entonces, como operan a nivel afectivo emocional, si yo no tengo un manejo adecuado de mi vida afectiva, esa material negativo no sale para ningún lado, se queda dentro de mí. La mayoría de los individuos lo que hacen con esa carga negativa emocional, la reprimen. Represión o el manejo de reprimir emociones negativas es la estrategia que el enemigo utiliza para yo entonces ir acumulando, para ir preparando el camino para llevarme a este desaire o esta condición que se llama síndrome de quemazón o depresión. Así que tener expectativas irreales y experimentar frustración es estrictamente normal. Es un estado de crecimiento humano necesario. El problema es que el individuo se quede detenido en esta transacción permanentemente. ¿Qué significa? Si yo me quedo detenido en esto, ya aquí no solamente está evidenciando un problema de lo que es ajuste a la realidad, o análisis mental, o análisis transaccional. Por eso usted tiene que en el Evangelio hacer mucho proceso reflexivo. Cuando usted pasa por crisis, cuando usted pasa por conflictos, porque es la única forma que el Espíritu Santo tiene para generarte conciencia de crecimiento personal, que la finalidad es el carácter de Cristo en tu persona. Yo auxilio en ese proceso o yo lo resisto. Lo ideal es que auxilie. Y Dios utiliza estos episodios para ir dándome calibración y dándome forma. ¿Qué pasa cuando un individuo se queda aquí estancado en esta transacción? Muchas veces nos quedamos estancados aquí porque a nivel de personalidad somos sumamente inseguros o dominados por miedos y no sabemos manejar dicha inseguridad, dichos temores. Y vuelvo a oriento, todo
todos los padecemos, yo los tengo, usted los tiene. El miedo es parte normal, integral de la personalidad. Lo que Dios protesta es, no puedes permitir que el temor se apodere de ti, que es muy diferente. Yo lo puedo experimentar, pero someterme a él es totalmente contrario a la naturaleza de Dios. Entonces, cuando una persona se queda estancado en estas dos transacciones, choco con la realidad. No se da la expectativa que yo esperaba. La gente no responde como yo quiero. Mis líderes no responden como yo quiero. Mis discípulos no responden como yo quiero. El ministerio no responde como yo quiero. El concilio no responde como yo quiero. Estoy teniendo una crisis de ajuste a mi realidad. Cuando estoy estancado en esta transacción, muchas veces surge que el miedo a nivel de la personalidad controla a ese individuo. O sea, esta persona no tiene lo que se llama en psicología flexibilidad cognitiva, o como lo llamamos a nivel pentecostal, es rígido de personalidad. Por eso la personalidad rígida se siente sumamente atraído a los dogmas, al legalismo. ¿Por qué? Porque todo ese deseo, toda esa intención de agradar a Dios, que no está mal que lo agrade, está demasiado fundamentada en temores, no en el amor, que es el principio fundamental de la relación. Y por eso yo, llevando la misma palabra, pero con la motivación no adecuada, puedo destruir a gente, puedo destruir individuos, puedo destruir ministerios. Y eso es una realidad que tarde o temprano es inevitable, tenemos que aprender a enfrentar. Así que cuando yo no me doy la oportunidad de crecer en esta área, que muchas veces Dios lo va a permitir, particularmente todo aquel que aspire, Señor, yo quiero más crecimiento, quiero más intimidad, quiero más coinonía contigo, o quiero tu propósito, prepárese que esto viene de camino. Usted literalmente va a pasar muchos episodios de frustración o va a coger galletas por todos lados. Totalmente normal. Aprobado por Dios. Secundado por el Espíritu Santo. Usted puede interpretar, el diablo se ha levantado, o Satanás me está haciendo la vida imposible, lo cual tienes que tener cautela con esa visión, porque es que eso puede producir un manejo antagónico de la situación, y si resulta que es Dios procesándote, sin querer, involuntariamente usted está peleando con la persona equivocada. Por eso es que todo esto que le estoy hablando, esto es como una teoría, una explicación, pero si no hay conexión con el Señor, si no se consulta con el Señor, ¿cómo Dios le va a validar este proceso? Que la mayoría de las veces resulta ser este proceso. Entonces se ve que hay gente que se le va toda la vida peleando con el diablo cuando realmente están peleando con Dios. Entonces yo no quiero que usted sufra eso, no quiero que se desilusione, no quiero que se desanime, porque estos son los próximos síntomas que vienen de camino. Así que cuando el miedo me controla y me genera parálisis, produce unos hijos: obstinación, orgullo, rebeldía. ¿Ve los hijos del miedo? Al yo no darme la oportunidad de asumir responsabilidad por lo que estoy experimentando, transfiero la carga a otro fuera de mí, el adjudicar culpa. Eso es bien peligroso. Lo hablo por experiencia propia. ¿Cuánta gente yo no destruí? ¿Cuánta gente yo no laceré? ¿Cuánta gente yo no herí? Tratando yo de proteger mis miedos y proteger mi ignorancia y no asumir responsabilidad, y encubriéndolo en el nombre de Dios. Y eso me trajo consecuencias. ¿Por qué? Dios tuvo que quebrantarme, Dios tuvo que trabajar duro conmigo, y tuve que entrar a un proceso de restitución. ¿Por qué? Porque fui injusto en mi proceder. ¿Por qué? Porque atenté, laceré, lastimé el mayor recurso del reino, el individuo. Así que, si no me doy la oportunidad de verlo de esta forma, el siguiente síntoma a la frustración es el desánimo. Si se da cuenta,
Cuando usted habla de síndrome de quemazón, no es una crisis espontánea, o mucho menos instantánea. Es una experiencia dinámica, progresiva y acumulativa. Usted no puede caer ahí de un día para otro. Es el acondicionamiento de años, décadas o meses. Todo dependiendo la carga negativa que usted experimente. Así que, cuando experimento desánimo, el desánimo yo puedo manejarlo de dos formas. O una respuesta emocional de ajuste a esta crisis de la expectativa no cumplida y la frustración que sufro, que como muy bien mencionaron ustedes, la mayoría de las veces lo que produce son emociones negativas: coraje, malestar, desilusión, decepción. Al yo no manejar esas emociones que yo experimento de manera adecuada, ¿y cómo se maneja esas emociones de manera adecuada? Yo lo puedo llorar, yo lo puedo dialogar con Dios, yo lo puedo dialogar con un par del ministerio como una forma de desahogo, lo puedo comunicar a través de una sesión de consejería pastoral, o me doy la oportunidad. Esto es parte normal de la vida, esto es parte normal de mi crecimiento. Aquí todo lo que esta situación me está diciendo: Peter, tú pensabas que la gente, la situación, tenían que responder a tu manera y te has dado cuenta de que no es así. Bienvenido a la realidad. Usted se da autoterapia. Self-therapy se llama eso. Vuelvo y lo oriento. Lo que le estoy aconsejando es, si yo no tengo un manejo adecuado de esa crisis acumulativa que usted no maneje a favor suyo, la va a descargar con alguien tarde o temprano. La puede descargar con sus más íntimos, la puede descargar con la hermandad, lo puede descargar en el ministerio, lo puede descargar con los líderes. Y no hay sorpresa si también lo descarga en contra de Dios. Es que Dios no responde a lo que yo le he pedido. O a gente ha sido bien honesta, es que Dios no contesta como yo he querido. Bueno, eso es una realidad, porque muchas veces no sabemos pedir. Entonces lo que quiero que entienda es, el desánimo es la experiencia de regulación emocional. Que es, experimento estas emociones negativas que ustedes muy bien mencionaron y me doy permiso a procesarlo. Por eso, cuando usted vea, experimente o usted mismo sufra un mal momento, no trate de espiritualizar el episodio. Dele permiso al individuo a sufrirlo, porque nos conducimos en una dimensión tan espiritualoide que cancelamos el renglón humano. Eso no significa que espiritualmente usted está decaído. Eso no significa que espiritualmente es pobre. Eso no significa que espiritualmente usted no está en calidad. Solamente está testificando: soy mortal, soy humano, y si me voy por las definiciones bíblicas, soy siervo inútil, vaso de barro. Lo que debía haber hecho, se mandó a hacer, lo hice. O sea que en vez de señalar, cancelar, tratar de redefinir lo que otro siente o criticar, lo ideal es ser empático, ser sensible o respetar el proceso que la persona experimenta. Esas tres alternativas que le he sugerido son extensiones del amor. ¿Entienden la idea? Si yo paso por un proceso como este, yo tengo que darme autocuidado, que es procesar el evento, llorarlo, hablarlo, reflexionar sobre él y hacer un ajuste. Porque lo que le estoy mencionando aquí en esta etapa es, cuando yo paso por estos episodios, o estos episodios se me repiten continuamente, yo estoy evidenciando que yo tengo un problema de ajuste a mi realidad. Significa inmadurez. Mientras más armonizado usted esté a su realidad, mejor dominio y gobierno tiene sobre ella.
mejor capacidad tiene el Espíritu Santo de cambiar tus circunstancias. Mientras yo no respete mi realidad, no importa cuán tensa sea, lo que hago es minimizar las oportunidades que Dios pueda cambiar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque yo soy el primero que estoy en protesta y en negación hacia ella. Recuerde Hebreos 13:5. Contentos con todo, ¿verdad? Con lo que tenéis ahora y con las condiciones que puedas estar sufriendo ahora. Porque el Señor te dijo: no te desampararé, no te dejaré, no tengas temor a lo que te pueda hacer el hombre. Descanse en esa promesa, Dios no miente. Si yo logro hacer ajustes sobre esa experiencia, esta experiencia queda resuelta. El episodio y los síntomas que sufrí y viví quedan cancelados. Rara la vez eso ocurre, a menos que usted no tenga este conocimiento. Como la mayoría de la gente no tiene acceso a ella, y no es que no sea un conocimiento que esté accesible, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Si hay alguien que hace mayor mención sobre el manejo de las emociones, sobre el manejo del dolor, sobre el manejo del malestar, es Jesús. Si yo no tengo manejo sobre ello, entonces esta experiencia se quedó reprimida dentro de mí. Yo la almaceno emocionalmente. Cuando usted ve que una persona almacena este tipo de situación, la consecuencia es una coraza. Y cuando hablo de coraza es genero un sistema defensivo. Que significa: estoy molesto, estoy molesta, estoy incómodo. Y en vez de procesar la experiencia y darle un cierre positivo, la experiencia me tiene atrapado emocionalmente. Según, y aquí tengo que hacer mención sobre algo bien particular, las crisis de un individuo siempre van a depender de estas dos virtudes: demandas versus recursos. Perdone por no haberlo explicado antes, pero esto es fundamental. Mientras más el Espíritu Santo aspire a otorgarnos crecimiento, que no hay ningún problema sobre ello, al revés, Dios se agrada, mayores serán las demandas. Dios no puede ser injusto de darme un crecimiento que yo mismo estoy solicitando si a las demandas que vienen de camino no le añade recursos. La mayoría de esos recursos son a nivel de la personalidad. ¿Y cuáles son? Si no es lo que le predicamos a todo el mundo: el fruto del Espíritu. Usted medita y examina en cada uno de ellos, se va a dar cuenta que todos son virtudes de la personalidad. Ojalá con mis múltiples devociones, con mis ayunos extendidos, con mi obrar ministerial y de ganar almas, el fruto aparezca. El fruto solamente surge del manejo adecuado que yo le dé a la realidad. Así que yo puedo estar sumamente equiparado a nivel de dones, pero puedo estar desequilibrado a nivel de la personalidad en cuanto al fruto. Eso lo que quiere decir, lo único que testifica es que no me he dado la oportunidad de armonizar mi carácter con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que esa parte lo que habla es que yo estoy en tinieblas, aunque no me guste aceptarlo. Porque a nadie le gusta aceptar, ¿verdad?, que está en esa condición. Pero si somos humildes, que es fruto del Espíritu, sin humildad no hay capacidad de crecimiento. Por lo tanto, ¿verdad?, y le hablo de experiencia propia, ¿cuántas veces me faltó la humildad para reconocer esto? Hasta que yo no decidí asumir responsabilidad, ese fruto no pudo producirse en mi persona. Pero fue lo que me abrió la ventana a ver realmente el problema. El peor enemigo mío resultó ser yo mismo. Entonces, una vez que usted entra en esa dimensión, ya la gente de afuera deja de ser un estorbo.
Ya usted sabe lidiar con todo carácter. ¿Por qué? Porque usted está más pendiente a usted, a los recursos. Por eso todo aquel que aspire a crecimiento en Dios, noble cosa le está pidiendo al Señor. Pero por favor, tiene que hacer la flexibilidad. Hay que añadirle recursos. Y lamentablemente, para ver el conocimiento nuestro, la forma de Dios construir esos recursos es a través de crisis. Crisis relacionales, crisis interpersonales, crisis de vida. Muchas de ellas se presentan y están hasta por encima de nuestros recursos, La demanda está por encima de nuestros recursos. Pero Dios lo permite para cultivar el recurso. Así que cuando usted pase por esos episodios, en vez de tener una visión o actitud antagónica, como mencioné anoche, de que usted me roba la paz, me quita la comunión, me toca el botón, cambie la visión. Esta persona que me está haciendo la vida en cuadritos me está resultando ser de crecimiento. Déjame no alejarme tanto, porque yo estoy reaccionando como estoy reaccionando. ¿Entiende la idea? Así que si logro manejar el desánimo, que es la próxima variable, pues lograré cerrar ese episodio. No estoy en riesgo de entrar en un síndrome de quemazón. Si no logro cerrar esa experiencia, óigame, y estas son experiencias que pueden ocurrir un mismo día, pueden ocurrir 2, 3, 4 veces. En un mes pueden ocurrir más de 30 veces. En un año puede ocurrir más de 100 veces. Ese cúmulo, usted tiene un límite. Esto genera unos estresores. Si no sabía, el estrés no es algo que usted elimina. El estrés es algo que se acumula en el cuerpo, se acumula en el sistema. Y si usted no tiene herramientas para manejar esos estresores, ese estresor, esa carga negativa se va acumulando. Así que cuando el desánimo se siga acumulando en la persona, empieza la bombillita roja esa del check engine tuyo emocional. Lo que viene es desaliento. Desaliento, el síntoma que produce es: yo no sirvo para esto, o este no es mi llamado, o este es el lugar incorrecto, o es aquí no entiende mi visión, o la gente es una mala agradecida, o esto no sirve, o tal vez mi llamado. O sea, la persona entra en una crisis existencial. Desaliento. Para que entienda, ninguno de nosotros está exento de experimentar esta realidad. Elías, que era un hombre que lograba mover el trono de Dios con su intervención y sus plegarias, pasó por este episodio. Déjeme ver si se lo puedo ilustrar bíblicamente. Después que limpia el culto idolátrico de Baal, al otro día la mujercita, la del rey, le manda la cartita diciéndole: te voy a mandar a picar el cuello. O sea, el tipo barre con 800 hombres, le pica el cuello, pero ante la carta de una mujercita sale corriendo. En el momento que ese episodio surge, lo encuentra físicamente fatigado, porque estuvo matando gente Esta crisis era de más de 3 años y medio, o sea que hay una carga acumulada. Cuando él interpreta que está todo terminado, se le presenta esta nueva crisis. En vez de enfrentarla, usted ve que él sale corriendo. Como dice, ¿verdad?, las teorías en cuanto a lo que es la reacción y alarma: fright, freeze or fight. Él escogió flee, correr. Y si se va dando cuenta cuál es el discurso de él mientras va caminando por el desierto: no soy mejor que mis padres, quítame la vida, mejor estar muerto. Y dice que se echó a dormir, por no decir, se echó a morir. ¿Qué hizo Dios? Lo condenó, lo juzgó, le dijo: ¿qué pasa con tu fe? Dice la Biblia, si usted recuerda el episodio, es el episodio más semejante a una hospitalización parcial. ¿Qué es una hospitalización parcial? Cuando alguien lo meten, ¿verdad?, en una hospitalización por un par de días, ¿qué es lo que hacen allí? Lo apuestan, lo empepan, le meten
mete al suelo. Y no lo interviene para nada. Pero eso tiene una función vital, que es reacondicionar el organismo. Primero se trabaja la fatiga corporal. Porque imagínense, darle terapia a un individuo en esas condiciones. Le entra por aquí, le sale por acá. Imagínense, condición, consejería pastoral, por favor. No le va a entrar. Entonces usted tiene que estar alerta. Pero cuando usted está bregando, ayudando con personas, usted tiene que saber si la persona está apta para ser ayudada. Si la persona realmente quiere la ayuda. Porque esa es una de las desilusiones que muchas veces sufrimos. Queremos ayudar al que no tiene intención de ser ayudado. Yo tengo que discernir si realmente la persona intenciona ser ayudada. Así que se echó a dormir, y ¿qué Dios hizo? Lo dejó dormir. De tiempo en tiempo enviaba un ángel con una jarra, una torta. Se jaltaba, sigue durmiendo. Comía, sigue durmiendo. Hasta que se levantó y caminó hasta el monte de Dios 40 días. Lo estabilizó corporalmente. Por eso es que usted tiene que en este manejo respetar la integridad humana, que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando lo lleva al monte, allí es que lo interviene. Descubrió Dios y sacó a la luz el problema, la falsa expectativa. ¿Cuál era la falsa expectativa que Elías guardaba en su corazón? Él pensaba que era el último de los mohicanos. Que si él moría a manos de esa mujer, se acababa el culto a Jehová. Cuando Dios le dice, pero chico, si toda esta crisis que tú has estado viviendo, ya yo tenía una provisión de 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Hasta ese momento se le fue la depresión. Así que levántate, continúa tu ministerio, que el largo camino te resta. Usted ve que la actitud del hombre es totalmente diferente. Todo el germen estaba aquí. Lo mismo le pasó a Naamán el sirio. Cuando descendió a buscar su sanidad, mientras bajaba de Asiria a Israel, construyó una expectativa de cómo debía ser esa sanidad. ¿Se acuerda? ¿Qué él dijo en su mente? ¿Cómo tenía que ser esa sanidad? O sea, él es el enfermo y en su mente el médico va a hacer esto quiere esta intervención, para eso que él mismo se ministra. Y de una condición de muerte. El profeta, él decidirá, levantará las manos al cielo, tocará la mano con la mano donde está la llaga, clamará a su Dios y curaré. Cuando llegó donde Eliseo, ni tan siquiera le abrió la puerta. El Señor le dijo, zambúllate en Jordán 7 veces y serás sano, y le tiró la puerta. Se le fue todos los recursos, todas las expectativas al suelo, y se le fue toda la protesta, no en la medicina que le dieron, sino en cómo debía ser aplicado ese proceso medicinal. Hasta que sus escuderos lograron persuadirlo, o sea que lo llevaron a razonar. Así que la lepra de Naamán realmente no era tan seria la de afuera, era la que llevaba adentro. Si es real en hombres y héroes de la fe, porque yo voy a pensar que estoy exento. Así que el próximo renglón, el desaliento, pues, es la depresión. O lo que llamamos síndrome de quemazón. ¿Y qué significa eso? Que a nivel mental, a nivel afectivo, o sea, emocional, y a nivel físico, estoy en mi peor momento de funcionamiento. Síntomas. La persona no duerme bien. Son muy escasas las horas de descanso, lo cual hace que perpetúe la depresión o la torne crónica. Por eso cuando una persona cae en depresión, una cosa es estado depresivo, otra cosa es una depresión crónica. Por ejemplo, si yo experimento la muerte de un familiar, esa experiencia me tiene que generar un episodio depresivo. Y ese episodio depresivo es correcto porque hay un detonante a esa causa. Significa que parte de mi proceso de duelo
es experimentar esa sintomatología. Eso tiene eventualmente reversibilidad. Pero cuando es un cúmulo, como el ejemplo que le di a Elías, o de los que usted y yo podamos sufrir, es muy diferente. Porque puede ser que no salga de ahí. Y es por eso que muchas veces cuando una persona cae en depresión, el funcionamiento no es óptimo. Lo que antes le llamaba la atención ya no le llama la atención. Por eso usted puede encontrar muchos ministros que quieren renunciar al ministerio, no quieren continuar, o bajan la calidad de su desempeño. Su desempeño ya no es tan claro, no son tan objetivos. Hay mucho desaliento y desánimo. La vida espiritual ya está inoperante, o sea, se le hace duro o casi nada de tener devocional. Y por lo tanto hay que manejarlo con mucha misericordia. ¿Por qué? Porque aunque sabe que tiene que orar, aunque sabe que tiene que confiar en Dios, no está en su mejor momento. Si a eso le añade que la persona se pone la presión de que no estoy orando, de que no estoy buscando a Dios, de que no estoy mejor como antes, más se hunde en la depresión. Por eso en algunos casos va a ser necesario que la persona busque ayuda profesional, porque una depresión crónica ya es una condición clínica y no es para restarle la vida espiritual. Pero lo que quiero que entienda, si una persona cae en dicha condición, hace tiempo se comprometió su destreza espiritual. Como tú decirle a un deprimido que tenga fe. O sea, ¿por qué yo voy a tratar de persuadir a alguien que no esté en su mejor momento de creer? ¿Por qué le voy a poner esa carga? Por eso algo bien importante sobre esta experiencia es saber cuáles son mis límites y saber delegar. Porque uno de los retos que nosotros tenemos como ministro y como recurso es que la gente piensa que tenemos una respuesta para todo. La gente interpreta que no solamente somos pastores y ministros, sino trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, jueces, abogados, handyman. O sea, no, usted tiene un límite. Y yo quiero que ayude a la gente, pero con límites. Si no tiene el peritaje o interpreta que no tiene los recursos, usted no peca en referir. Pero no puede crearle una expectativa a la gente de que usted es Superman. Porque una vez que se enteran de eso, van a seguir viniendo los Lex Luthor a tu vida. Va a seguir la gente con demanda. Entonces por eso es honroso yo poder ejercer el ministerio, pero con claridad de limitaciones. Yo conozco cuáles son mis límites. Yo conozco hasta dónde mi peritaje llega. Yo quisiera poder tener un caudal de conocimiento a nivel teológico, a nivel del entendimiento, pero no lo tengo. Solamente puedo operar en el conocimiento que Dios me ha concedido. Yo lo más que puedo hacer es mi suplemento de otro. Así creamos una unidad, una interdependencia a nivel de ministerio. Entonces lo más importante a entender sobre esta condición de la depresión es que todos estamos en riesgo a caer a ello, y muchas veces un tiempo de sabática o un tiempo de descanso puede ser necesario o será necesario, no solamente para estabilizar físicamente el organismo, sino también para volver otra vez a reestructurar la parte mental. Porque si yo no logro resolver la controversia a nivel cognitiva que incitó esta crisis, yo soy candidato a repetir el episodio más tarde. En el caso de Elías, se puede predecir, o más bien, se da por hecho, de que no había riesgo de que volviera a repetir el episodio. Porque lo que lo llevó a esa crisis, que fue una expectativa incorrecta, fue resuelta. Dios se lo comunicó. Pero no se lo comunicó cuando estaba en la crisis, sino cuando estaba estabilizado. Hasta aquí, ¿van entendiendo la idea? Con esto quiero concluir para dar espacio a preguntas y respuestas. Su misión principal es hablar la verdad de Dios y generar conciencia. Usted no cambia a nadie. Si usted quiere cambiar a alguien, al único que usted puede cambiar, si usted puede lograr esa frontera,
los episodios de frustración se van a reducir dramáticamente. Significa, usted está llamado a apacentar la grey de Dios, como dice aquí la Escritura. Apacentar la grey de Dios entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Y esa aplicación tiene muchas posibles variables. No por imposición, no como yo espero que respondan. Usted da el consejo. Por eso es bien importante tener un conocimiento básico de la gente con quien usted se relaciona. Y comienza aquí con la parte del liderato. Déjeme hacer mención sobre eso antes de irme. Esto es lo que yo tengo que darme oportunidad de cultivar. Yo tengo que desarrollar a nivel del ministerio lo que es conciencia personal. ¿Qué es conciencia personal? Mis virtudes, conciencia de ello, pero también conciencia de mis limitaciones. Conciencia personal es, Peter Burgos tiene un conocimiento claro de dónde él es virtuoso, dónde él tiene limitaciones. ¿Por qué esto es importante cultivarlo a nivel de la personalidad? Porque te da equilibrio. Equilibrio a nivel de vida, equilibrio a nivel de las relaciones, equilibrio a nivel existencial. Donde usted es virtuoso, rara la vez va a tener conflicto. Donde tenga limitaciones, ahí es que continuamente usted tiene que trabajar. Me explico. No es malo agradar a la gente, es parte de la virtud de la vida cristiana. Pero si esa virtud resultara ser una necesidad compulsiva que puede estar escondida, de que yo busco agradar a la gente para buscar aceptación, esa limitación te puede destruir. Entonces muchas veces nosotros oramos, Señor, revélame cuáles son mis áreas de limitación. Y a veces Dios no te dice nada. Dios te lo dice a través de los conflictos y las motivaciones que salen de ti. Por eso el reflexionar y el hacer introspección es una virtud tan importante como la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Porque es examinación de mis motivaciones. Si yo resulto que entro con esa limitación, yo tengo que tener mucho cuidado. Porque ese culto o ese servicio no va dirigido a Dios. ¿Va dirigido a quién? A mí. A satisfacer una necesidad de mi ego. ¿Entiende por qué es tan importante yo tener conciencia de mis limitaciones? Lo segundo es poder desarrollar percepción interpersonal. ¿Qué es percepción interpersonal? Yo tengo que tener un conocimiento, aunque sea básico, de cómo el otro o la otra interpreta, percibe, cómo se anima, cómo se ofende. Por eso es tan importante. Todo lo que le he estado compartiendo tiene una variable en común, que es relaciones interpersonales. Esta es la idea. Si yo soy pobre a nivel de las relaciones con otros, ese conflicto da evidencia de que yo soy pobre relacionándome conmigo mismo. El conflicto que yo sufro con mi hermano es el conflicto que estoy teniendo conmigo mismo. Por eso es que le he estado persuadiendo desde anoche, no entre en esa trampa de adjudicar culpa, cancelar a otros, estar negativa en actitud con otros. No, trabaja con usted. Percepción interpersonal es, yo tengo una idea básica de cómo el otro interpreta, procesa, piensa, maneja conflictos. ¿Para qué?
para yo no relacionarme con dicha persona, y vosotros que estamos en ministerio, que tenemos que trabajar unidos, o tenemos que trabajar de alguna manera directa, conocer qué es lo que le agrada a uno y qué le puede ofender o desagradar al otro. Los conflictos a nivel de hermandad ministerial son normales. Yo los he tenido, usted los va a tener. Lo importante es cómo se maneja esa realidad. Si usted se entera de que en alguna manera, ¿verdad?, te afectó a alguien, usted tiene que tomar la iniciativa de buscar la forma como cerrar eso, porque es algo que Dios aplaude. Y si usted interpreta que alguien le ofendió voluntario o involuntariamente, usted tiene una responsabilidad de concientizar a ese alguien de cómo le afectó. Porque si no lo hace, el otro curso que le queda es chisme y bochinche. Y no se lo sugiero. Porque si yo lo manejo de esa forma, a nivel de carácter sigo estancado. Vuelvo y lo oriento. Donde usted se encuentra es en la empresa de más demanda a nivel global. Ninguna otra empresa, ni a nivel privada, sufre las demandas que ustedes sufren. Por eso el peritaje tiene que ser recursos a nivel de la personalidad, que en nada entra en conflicto con la verdadera espiritualidad. Lo que hemos hecho es fragmentar esa experiencia. Queremos todo resolverlo espiritualmente y dejar decaído el hombre interno. No, hay que armonizarlo. Y lo que le estoy concientizando, muchos de los conflictos o retos que usted sufre no son accidentes. Dios lo tiene en agenda. Hoy le toca a él, hoy le toca a usted, mañana me toca a mí, con la única intención de crecimiento. Usted decide si usted hace guerra con la gente, hace guerra con Dios, o humildemente acepta el proceso. Así que percepción interpersonal es: yo tengo que tener la oportunidad de un conocimiento básico de esa otra persona, y eso se logra con coinonía, no aislado. Por lo tanto, cualquier persona que yo ayude, tengo que tener la oportunidad de tener un conocimiento, cultivar un conocimiento básico. ¿Y cómo se construye? Escuchándolo. La forma que la persona habla, opina, sus creencias, aunque usted difiera de ello, le está dando un rayos X. Un pedazo de la mente de esa persona se lo está entregando. Así que no entre en juicios rápidos, estudia a la gente. Eso es parte esencial del ministerio. Y tercero, y con esto concluyo en esas virtudes que tenemos que construir, la tercera es mediación de conflictos. Todos los días usted va a experimentar conflicto. Todos los días. Conflictos suyos o conflictos de otros. En la posición que usted está, usted recibe continuamente conflictos. ¿Qué es mediar conflicto? ¿Cómo resuelvo una controversia? ¿Qué herramientas yo tengo para resolver controversia? Pues a lo mejor usted no tiene todas las herramientas. Pues no tiene que ponerse la carga o la falsa expectativa de tratar de resolverle a Raimundo a todo el mundo si no tiene los recursos. Lo más que puede hacer es: no sé, no tengo los recursos, pero puedo explorar cómo te puedo ayudar. Y no le crea una falsa expectativa a la persona, ni tampoco a usted mismo, una presión indebida. O sea, lo que quiero que entienda es: yo quiero que usted ayude, pero ayude de manera responsable. ¿Cuál es el discurso? Ayuda a todo el que usted quiera sin dejarse ayudarse usted. Ame a todo el mundo sin dejar de amarse usted. Cuide de la grey de Dios sin dejar de cuidarse usted. Ustedes que tienen familia, tienen que cuidar de su familia. Tienen que cuidar de su primer ministerio, como mencioné anoche. Que el ministerio no te robe. El ministerio rara vez le roba a la familia a uno. Es el manejo que uno le da lo que hace que se pierda la familia. Así que todo eso, a mí me encanta el ministerio, pero el ministerio no puede ir por encima de mi responsabilidad parental y familiar.
Dios es primero. Mi familia es primero también, importante. Ministerio siempre va a haber. Usted lo va a ver, necesidad siempre va a haber, no acaba. Al revés, usted trate de orar de que pare, pero nunca va, siempre va a haber de sobra. Siempre hay gente con necesidad, gente con frustración, gente con crisis, gente con urgencia, gente con emergencia, y las definiciones que cada uno le pueda dar. Pero tu salud, tu familia, tu descanso, tus vacaciones, Amén. tu tiempo de sueño y reposo, sí, porque todavía yo conozco servidores que no quieren las vacaciones, le tomaron prestado allí el decir descanso cuando suba al cielo. No, eso tiene un impacto a nivel de tu organismo. El ministerio es bien demandante. El ministerio te puede robar el sueño. Entonces lo que quiero que entienda es, el ministerio se tiene que hacer con sabiduría, porque puede ser un disfrute. Pero si no lo experimento así, soy yo el que estoy creando esa controversia, mi mala mayordomía. Y no hay pecado en yo aceptarlo y reconocerlo así. Al revés, Dios lo ve con mucha virtud que yo lo maneje de esa manera. Así que cuando una persona cae, ¿verdad? Quiere evitar caer en ese síndrome, tiene que cultivar estas destrezas. Estas son destrezas interpersonales y autorreflexivas. Si se da cuenta, tiene mucho que ver con el mundo intrapsicológico del individuo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a tomarnos unos minutos para reaccionar. O para preguntar. Pastor, ¿me puedo sentar en su silla? Sí, siéntese en su silla. Límites. Sí, gracias, pastor. Piso abierto. Me parece, pastor, que en mi opinión muy personal, la palabra clave de todo lo que hemos, y bueno, gracias por tremenda charla, es la palabra ajuste. Yo creo que es imposible que todos nosotros no hayamos vivido las primeras dos cosas, que es la expectativa irreal y la frustración. O sea, es imposible, pienso, que no hayamos pasado por eso. Pero en el ajuste es cuando nosotros tomamos esas dos cosas, cuando nos frustramos, nos cogemos un minutito o unos días y entonces ajustamos nuestras expectativas con esa persona. Correcto. A veces las expectativas irreales no necesariamente son las que nosotros creamos, es las que vemos de los individuos por el corto o poco tiempo que hemos pasado con ellos. Pero al momento en que empezamos a trabajar directamente con ellos, que entramos en una relación más íntima, encontramos que nuestra expectativa irreal era porque no habíamos pasado tiempo íntimo, directo con esa persona. Y ese es el momento donde nos frustramos, y ahí que pienso que es el preciso instante donde debemos ajustar para entonces tener unas expectativas reales con esa persona. Así que nada, les felicito y muchas gracias por una tremenda charla. Por eso lo que usted menciona, ¿verdad?, es totalmente correcto, porque el riesgo es, si yo no me doy la oportunidad de ajustar la expectativa, la consecuencia es voy a cancelar a la persona. Entonces, ¿cómo voy a ser ministro del Evangelio si sigo cortando relaciones? Usted tiene que aprender a vivir con gente que, bueno, Jesús le dio el ejemplo. Anduvo con 12 discípulos que le hicieron la vida imposible, lo traicionaron, lo abandonaron y nunca los canceló relacionalmente. No es que usted y yo seamos Jesús, ¿verdad? Pero nos está dando un ejemplo a dónde debemos aspirar. Es más fácil cancelar la frustración equivocada que cancelar al individuo. Yo pienso, cuando uno hace una introspección y empieza a conocerse uno mismo y conocer sus limitaciones y esos conflictos, uno empieza a ser más comprensivo y compasivo con las demás personas. Como que uno puede aceptar a los demás, entender a los demás, porque uno, analizando eso uno mismo, uno lo entiende. Si uno se encuentra pidiéndole perdón al Señor, pues entonces uno vuelve al tema, que hay que perdonar como el Señor nos perdona. Correcto. Entonces cae uno en la introspección. Señor, ayúdame a llegar a este nivel, porque es una lucha continua y que yo entiendo que nunca va a acabar, porque
pasan los años y uno entra en diferentes etapas que implica otros ajustes y otros conflictos. Así que esto termina cuando Cristo venga o uno se vaya con el Señor. En el proceso hay que seguir trabajando con esto. Mientras usted trabaje con gente, esto es perpetuo. Yo compartí ayer con Odalis, y he compartido esto en otras ocasiones. Cuando yo empecé a trabajar en el ministerio hace muchos años atrás, yo vine con unas expectativas equivocadas, porque yo creía que el trabajar en la iglesia era trabajar en el tercer cielo. Y me di cuenta, y Dios me habló un día, y eso lo recuerdo, y cuando tengo este tipo de crisis, vuelvo a esa experiencia con el Señor, donde el Señor me dijo, el trabajo de cambiar actitudes y corazones es mío, no es tuyo. Muy bien, muy bien. Y el momento donde yo oré, y como tú dices, Peter, todas estas emociones las he experimentado, a veces las experimentamos, ¿verdad? Diariamente. Y de hecho, los que han entrevistado conmigo para posiciones en la iglesia, es uno de mis puntos, y lo hago no para desanimar a nadie para que venga a trabajar aquí, sino para darle las expectativas correctas de que los que trabajamos aquí, me dijo Dios, somos seres imperfectos, por lo tanto vamos a tener las crisis que tenemos en el mundo secular, como trabajamos con compañías seculares. Uno tiene que estar en eso, ¿sabes? Vivir eso todos los días, tengo que vivir eso todos los días, de que hay momentos donde yo quiero cambiar la actitud y el corazón de la persona, pero me recuerdo la experiencia que tuve con el Señor. ¿Sabes qué? Déjame bregar a mí, ¿te entiendes? Tú simplemente brega contigo, yo brego con el demás. Todo lo que dijiste es, ¿verdad? Y algunos nos reíamos, ¿verdad? Y mientras tú hablabas, pues, estábamos pasando experiencias que vivimos, ¿verdad? O a diario, o semanal o mensual, porque como tú dices, el ministerio es demandante, o sea, y llega un momento donde uno se desanima, hay momentos donde uno quiere decir otra cosa, que hay momentos donde uno dice, wow, Señor, ¿será este el tiempo mío aquí? ¿Tú sabes? Pero me recuerdo también, en esa misma experiencia, el Señor me pregunta, ¿a quién tú le sirves? Si me sirves a mí, yo te muevo. Si le sirves al hombre, te puedes ir ahora. Claro. Uno tiene que, dentro de su misma experiencia interna con el Señor conectado, recordar que yo le sirvo a Dios, y por lo tanto mis recursos, mis habilidades y mis dones los pongo al servicio del Señor y del liderato de esta casa. Y que entonces yo tengo que confiar de que en medio del conflicto Dios va a resolver. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que comprendan, a mí no me sorprendería que Dios pueda utilizar episodios como este para vaciarnos de nuestro engreimiento, de nuestra perspectiva incorrecta, y por eso usted tiene que estar bastante consciente de que esta experiencia, más que derrotante, puede ser salvadora. Pero todo va a depender de la perspectiva del individuo. Esa parte usted y yo somos responsables. Me llamó la atención cuando usted mencionó el caso de Jesús, al conocer sus discípulos. El conocer a sus discípulos le permitió aceptar ciertas reacciones y trabajar individualmente con ellos en base a esas, ¿sabes? Y mi experiencia ministerial a veces ha sido, porque empezó hablando de las expectativas. Claro. Podemos partir de nuestras expectativas, nuestras, que debe ser así, pero también en ámbitos como estos que trabajamos, ¿cuáles son las expectativas de los que están? En tu autoridad. Si no llega el momento de que cuadren, se puede crear crisis. Y si no hay el momento de la parte como Jesús que conoce con los que está trabajando, pues entonces se puede sobreponer por posiciones. Si no es así, claro, no va. Entonces, cuando hablamos del área ministerial, basado en el proceso del burnout, sufren todos los de abajo, porque pienso yo de que en el bloqueo la sensitividad se va. Y como he trabajado en corporaciones, puedo ver el ámbito cortante, como puede ser, que es diferente a lo que hablamos con Jesús. Es un ser, es una vida. Y crea conflictos ministeriales, crea conflictos en nosotros. Y podemos dañar todo lo que esté debajo de nosotros también. Claro. Porque estamos siendo mentores, estamos siendo formadores de líderes también. Y eso es bien
bien duro, y a mí se me hace difícil o dificultoso cómo yo puedo, dónde ir para ser analizado y decir, mira, realmente tú estás en este estado y necesitas hacer como el profeta, vete a dormir y a comer. Vete a dormir y a comer y para coger nuevas fuerzas, ¿me entiendes? Claro. Porque, ¿sabes? Es un tren bien ligero. ¿Y qué pasa? Como dependemos de unos salarios, ¿sabes? Todo eso está en juego. Totalmente. Todo está en juego. Entonces, para mí se me hace difícil ver qué haría la iglesia, ¿verdad? El crear alguien clínico afuera, que sea el que esté observando esas partes, ¿me entiendes? Porque puede haber un conflicto ahí, ¿me entienden? Eso es lo que yo entiendo. Y me llamó la atención mucho eso de cuando Jesús conocía las tres áreas, o los tres tipos de personas y cómo trabajó con ellos, aceptándolos al nivel de cada uno de ellos, sin imponer. Una pregunta, Peter, porque yo he experimentado en el liderato que a veces los líderes tienen el temor de expresar sus frustraciones a su liderato por temor a que piensen más de él. ¿Te entiendes? Cuando yo le digo a los líderes, ¿sabes qué? Yo veo eso como un signo de fortaleza. Que yo pueda decir, ¿sabes qué? Yo estoy frustrado hoy, ¿no? Claro. Y no tengo la contestación por ahí. Claro. Hay líderes que no, o sea, que ponen esa barrera. O sea, que cómo uno lidia con eso, o sea, qué herramientas hay para yo poder ser, ¿sabes qué? No hay de malo con decir, tú sabes qué, I don't know the answer, no tengo la contestación, estoy frustrado, estoy desanimado, ¿sabes? ¿Qué necesito yo para ese boost, ¿entiendes? De poder volver, porque pasamos, ¿sabes? Es como un roller coaster, ¿sabes? Tenemos ups and down, y a veces vivimos todavía frustrados porque no tenemos la libertad o no tenemos la capacidad, no sé, de poder decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la contestación, que el líder no vaya a pensar menos de uno porque uno simplemente expresa sus emociones ante la persona. No, yo entiendo que la iglesia tiene, ¿verdad? Ya, particularmente el liderato, tiene que cultivar una cultura de autenticidad. Cuando digo autenticidad, el mismo Jesús lo era. Él era Dios en la carne, pero él se frustró con los discípulos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo lo he de soportar? O sea, que pasó sus malos momentos en la carne. Yo entiendo que mientras más oportunidad nosotros tengamos de poder ser transparentes e ir cultivando autenticidad, vamos eliminando esa percepción, esa perspectiva de superhombres, super espiritualoides, y la gente creo que se va a sentir menos amenazada, menos tensa y menos tentada a construir máscaras. Pero comienza voluntariamente en cada uno de nosotros. Yo hace mucho tiempo yo tomé la decisión de que lo que yo soy y lo que no soy, y mis derrotas, mis pérdidas, mis fracasos, como decía Pablo, en vez de hablar de mí, voy a hablar de la debilidad que hay en mí, para no crear una imagen ni crear una opinión elevada de mi persona. Así me hago más real para el individuo que me está escuchando y menos amenazante. Y yo entiendo que eso es un evangelio más funcional, cuando tú te puedes proyectar en esa parte donde yo amo a Dios, pero soy frágil. Doctor, cuando una persona transciende lo que ha habido en cuanto a la expectativa y frustración, obviamente hay dos elementos que estamos lidiando aquí como institución cristiana. Una es el factor recurso humano en el contexto de feligreses que son parte de la iglesia, y tenemos que entonces ayudarlos en esa transición de que no entren en la etapa de depresión, desánimo y desaliento. Y obviamente el factor relación, como dijo Jorge, es bien fundamental para no poder, you're able to gauge the pulse of the people from a parishioner standpoint. Entonces en el contexto de cuando un empleado, o sea, que es parte de la iglesia, es miembro de la iglesia, pero entonces tiene unas responsabilidades en cuanto a una labor en la iglesia, y ya ha trascendido de la expectativa y la frustración y se está manifestando en el desánimo, el desaliento, quemazón, depresión. Sin embargo, unas tareas tienen que llevarse a cabo, pero no se están llevando por el factor
reacción al síntoma. ¿Cómo entonces manejamos ese tipo de dinámica en donde una persona no se sienta acosada por la exigencia de la demanda de que tiene que ser una función y que esa persona no interprete esa responsabilidad como que you're not considering how I feel, but you have a job to do? How do you balance that where in the process of being restored from those reactions of frustration, your performance in the job is not tarnished? Because sometimes, like you said, sometimes the way out to lack of performance is false spiritualization. You know, burnout. So how do you do it in a way where you can say, we want to deal with you, que no bregar contigo integralmente, pero sí no excusando el factor responsabilidad trabajo a la luz de lo que tú. For example, you know, if I work in the corporate world and I'm dealing with these situations, I still have a job that I have to perform, regardless of how and I know that we're in a spiritual context, a little different, but how do we deal with that aspect in the context of, because there's an element of work, but then there's the element of ministry. You know, I'm sorry? I think you got it. Okay. Got it. No, I'm thinking it's good. Un ejemplo de intuición, lo que habla Noche. Es que mi otro padre, bueno, mira, es que exacto, you know, anyway, I'll do it. Yeah. Thank you, baby. Mi sugerencia, ¿verdad? Tienes que verlo todo como un entero, no una dicotomía. Me explico. Yo tengo mi trabajo secular, pero yo lo veo como un ministerio. Yo lo veo todo Dios. Cuando yo logro integrar toda mi realidad, Dios, esas crisis, esas desfases empiezan a disminuir, porque empiezas a encontrar propósito en todos los contextos. Si yo lo veo en una dicotomía, empleo, trabajo y ministerio, ya eso me crea una división. Entonces, los recursos que yo tengo, los tengo que dividir. Recursos para el empleo, trabajo, recursos para ministerio. Es una guerra de dos frentes. I'm gonna get depleted sooner or later. La sugerencia que yo le doy a muchos, ¿verdad?, personas es, haz una integración. Hazlo todo un whole. Dios. Porque al final del día, empleo o no empleo, te lo dio Dios. O sea que todo depende de la visión como yo la lleve. Ahora, yo vengo del corporate world también. Hay unas estructuras, hay un ordenamiento muy diferente al que yo veo en mi iglesia o en la misma iglesia donde yo persevero. Yo he tenido crisis con mis pastores porque a veces yo veo, no, esto hay que hacerlo, esto lo otro, pero Dios, tú estás bajo autoridad. Entonces yo tengo que ver con esos límites. Y yo no te estoy llamado a ser facilitador, que es lo que le falta al ministerio, déjame añadírselo. Si lo hacen bien o no o lo hacen regular o no lo hacen bien, mi responsabilidad es facilitar, no cancelar o eliminar. Porque en el momento que yo cruzo esa línea, me estanqué mi crecimiento porque no sé manejar la autoridad. Entonces yo, conociendo ese riesgo en mí, yo tuve que reedificar muchas cosas y verlo todo como un solo contexto. Todo es Dios. ¿Para qué? Para evitar entonces esa posible crisis, que es, me siento que tengo que atender unas demandas aquí en esta área, estas otras demandas en esta otra área, ¿qué hago acá? ¿Cómo lo hago acá? Cuando realmente las dos son una. Sigue siendo Dios y lo voy a hacer todo para Dios. Eso me permite que los recursos que yo tenga o los que tenga que cultivar me permite dar mejor rendimiento, o sea, más duración y por ende mejor funcionamiento, mejor manejo. Así que technically it's a mind trick que cambia tu estado afectivo y eso es parte de un crecimiento a nivel de la personalidad.
Yo quería hacerle un comentario. Hace unos años atrás, mientras estaba en la universidad, yo hice un research para una clase basado en un libro de George Barna, Today's Pastors, y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Decía que el resumen del research hablaba de burnout, y decía de las crisis en la vida de gente del ministerio, no solamente pastores, pero gente del liderato, que muchas veces acaban enfermos, se destruye el hogar, los problemas con los hijos, eso. Y decía que muchas de esas consecuencias eran el resultado de ministros o gente del liderato por muchos años, dando y descuidando su salud, su relación con Dios, su relación de familia. Pero que la crisis mayor era que la mayoría de la gente en ministerio, lo que estaban comentando ahorita, se le hace tan difícil ir. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos un open door policy, por lo menos con el pastor, él me dice si es un líder, el que sea. Pero aún así, puede que haya gente que se sienta de esa manera, y por job security, o porque dirán de mí, o porque yo tengo credenciales, they don't come, a pesar de que la puerta está abierta para que vengan. Entonces, un análisis muy interesante, porque él es un researcher de iglesia, decía los ministros que dejan el ministerio frustrados, hay gente que ni siquiera se queda en una iglesia ni nada. ¿Qué usted, basado en su expertise, sugeriría? Porque también el asunto es que todos los que estamos aquí, trabajamos aquí, nos congregamos aquí. Y a veces uno dice, ay, como un breeze. ¿Qué sugerencia usted podría darnos que pudiera ayudarnos como equipo de trabajo a que esa frustración se pueda canalizar? Porque yo sé que el pastor, yo trabajo con él, yo sé que el que necesita tiempo, mándamelo a casa o en su diario y todo, pero aún así yo sé que esa partecita de que yo no le voy a decir cómo no me siento a nadie for whatever reason, ¿cómo eso se puede facilitar en un equipo de trabajo? Muchas veces es necesario, ¿verdad?, que uno construya opciones alternativas de counseling, o buscar literatura de counseling, de autoayuda. Lo ideal es poder tener, por ejemplo, en mi iglesia, donde yo estoy en Sendero, tenemos counseling externo por esa misma situación. Hay varios profesionales que la pastora ha elegido, que si es una situación interna, para que la persona pueda manejar cualquier inquietud, o poder manejarlo de una manera que sea más conveniente para dicha persona, en vez de nosotros trabajarlo internamente, lo referimos externamente y protegemos esa necesidad del individuo, a la misma vez que se le da el apoyo y el servicio. Y así el trabajo es completo, porque yo he estado en este mismo escenario y entiendo perfectamente ese planteamiento. A veces yo no puedo ser la persona porque trabajo muy cerca a los pastores, o porque tal vez no tenemos la relación, o la pastora no puede manejarlo porque no tiene el tiempo. Pues entonces hacemos el referido externo para atender esa necesidad. O sea que existen los medios, lo importante es que se utilicen los mismos. La mayoría de veces no se utiliza, y ahí es que viene el problema. Entonces la persona acumula, y entonces se generan otros conflictos. Me llamó mucho la atención la pregunta del pastor Gaby, porque en la parte que se contestó, yo lo vi en la parte como yo soy el que estoy como líder, y la otra persona es la que está pasando por el proceso. Pero está la otra balanza, como nosotros como líderes, como pastores, departamento, lo que sea, vemos a la persona que está pasando por eso, porque nosotros podemos tener una división de trabajo, ministerio, pero ¿cuál de los dos personas para nosotros? ¿La depresión que la persona está pasando o el trabajo que esa persona está pasando? Entonces, yo entiendo que la contestación buena para eso, debemos verlo por los ojos de Dios. ¿Qué Dios preferiría? ¿La parte espiritual o emocional de la persona o el hecho del trabajo que la persona va a hacer? Yo entiendo que en ese punto, me da pena decirlo, y estamos el día aquí, que a veces el mundo nos enseña más a nosotros, que nosotros mismos podemos aprender de la palabra. Porque en el mundo, yo vengo también de una corporación que cuando una persona pasaba por un problema de alcoholismo, ellos preferían mejor sacarlo del trabajo, aunque le pagaran un 75%, y poder restaurar ese problema de alcoholismo, y luego restaurar
el trabajo, si la persona entonces ahí en ese momento no sabe su trabajo, pues entonces tomaba una decisión más allá, entonces lo tienen que despedir por alguna razón. Pero yo entiendo la pregunta del pastor Gaby, porque la contestamos de la parte de liderazgo, pero que hay de la parte que está pasando, como sea yo, sea cualquier empleado de la iglesia, que sea la persona por la presión, pero es un trabajo muy importante que tiene que hacer. Yo entiendo, pastor Gaby, que hay que verlo, siempre hay que fijarlo todo por los ojos de Dios. O sea, ¿qué hubiese sido Jesús? ¿Qué hubiese hecho Él? Lo estoy llevando a ese nivel porque hay que verlo de esa manera. Porque a veces con nuestros ojos humanos vemos la parte del trabajo porque hay que hacerla. Pero ¿qué hubiese sido más importante? ¿Es la parte espiritual, emocional o la parte del trabajo? ¿Cuál de las dos está en balanza? Esa más. Por eso menciono que el todo es importante. Correcto. Eso me llama la atención porque yo hablo con Pastor Gaby que yo veo mi trabajo. En mi trabajo tengo mi remuneración, toda mi familia, pero todos los días me levanto, a veces uno se levanta cansado, no quiere ir a trabajar, pero yo veo, no, este trabajo yo lo hago para el Señor. Yo lo tengo que hacer todos los días con excelencia. A veces que lo hago con más entrega, pero siempre lo hago para Él. Y si resultara ser una condición verídica, ¿verdad? Que es algo clínico, pues también hay que darle un manejo, ¿verdad? Como una condición, pero para eso la persona tendría que estar dispuesta a buscar ayuda o recibirla o poder documentarla. Porque es que vuelve el oriento, también hay gente que abusa de los recursos ministeriales, ¿entiendes? O sea, esto es por un lado y para el otro. O porque estamos en el Señor, me tomo unas libertades, tomo unas ventajas, tomo unas confianzas. Entonces, ¿dónde vamos a establecer la línea? Entonces, lo que quiero es sí, que seamos justos, pero si fuera una situación de esa naturaleza, que la persona lo pueda documentar médicamente y entonces pues ya por ley hay que darle alguna ayuda al respecto. No se le está negando la ayuda, es que sea correcto el manejo. Una pregunta, es normal no analizarlo todo, pero el punto de vista usted de peritaje, ¿cómo usted ve que la persona analice mucho las cosas? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Es saludable? La persona que analiza mucho es saludable porque lo que está es viendo diferentes escenarios. La persona que se paraliza en el análisis, eso es un problema, que se llama perfeccionismo. Por eso, cuando yo llegué de aquí de psiquiatría a trabajo en psiquiatría. Okay. Now you're talking. En psicología y trabajar en salud mental en psiquiatría aquí en y los primeros 3 meses el conflicto mío trabajando full time es que yo quería regresar a psiquiatría. Yo quería regresar. Anhelaba, lloraba, era lo que quería estar, era mi llamado, pero quería regresar a psiquiatría. Cuando entendí, vi lo interno. Y lo que era a todos estos años, en el caso de que uno pues aquí también ya, y la parte de consejería y la parte de todo, me he encontrado con lo que ha dicho, yo aprendí, si me llevo, aprende lo que está en psiquiatría. Yo pensé que tenía que soltarlo, y fui naif, ya ese tiempo se acabó, no, tienes que traérmelo, que me sorprendió, me lo tienes que traer, y me tienes que empezar a conocer, y por eso es que yo lo digo siempre públicamente, y lo he dicho, yo no tomo café con todo el mundo. ¿Qué quiero decir? He aprendido a relacionar, a entender con quién, cómo, y a respetar, a tener pasión que siempre he tenido por el trabajo que he hecho en mi vida, y la que tuve que añadirle compasión, que esa es la virtud que tuve que añadirle en mi capacidad humana, compasión. Y lo que yo he encontrado aquí, doctor, mucho es dentro del liderato, dentro de cualquier, desde hoy me convertí ahí años, es que se me quedan en esa parte de reflexionar. Nosotros hemos vendido demasiado un resuelve, la gente de púlpito, un resuelve, y la gente ha dejado de reflexionar. Y yo estoy llevando a la gente que tú tienes que reflexionar, y he encontrado eso en casi todo el mundo, y no es porque entonces no se atreven a tocar. Aquí hay recursos, tenemos un listado de recursos que yo tengo increíbles, hombres y mujeres de Dios, que refiero a... Yo misma he buscado a la gente que se me ha acercado. Te veo afuera, porque todo el mundo que sabe que está en mi oficina porque tiene un problema. Te ves sentado en mi oficina, no es que estamos haciendo chistes, es que tiene un problema. Entonces, y tienen ese sello. Claro. He hecho ajustes, te veo afuera, que lo hago, vamos a otro sitio, o te refiero afuera. Pero lo que yo he encontrado grandemente es la falta de reflexión, de estancamiento, y ahí entonces, y sigo la función, y sigo en el hacer. Y el ser se queda ahí stuck, se queda ahí estancado, y ahí es donde pues surge la justificación o
máscara de que no me atrevo, o asumir porque me pasa mucho, ay, Laura, que tú estás tan ocupada. No asuma por mí, yo sé, no asuma. Yo, mi sistema de apoyo es, gente, le va a sorprender. Yo soy mucho autodisciplinada, me cuido mucho con quien hablo, pero mío son los cartoons. Sí. Yo me voy a mi cartoon. Y a Tony Jerry. Terapia. Very good. Oh, yeah. Oye, digo, ya, yo me gusta dormir, yo los cartoons. Pero es eso, es todo eso. Más dentro de la iglesia que afuera, es la falta de respeto. Hemos nosotros hecho mal en estar resolviendo inclusive desde el púlpito. Y de decir a la gente que está, por ejemplo, de que vas a salir bien, vas a decir, no, gózate en la crisis, abraza el dolor, llora en el dolor, dale el tantrum. Embrace reality. Entonces, lo que he hecho una justificación de que no me atrevo, es que estás muy ocupada, es que van a decir, es que si hablo me van a usar en el púlpito. Por eso es que tengo gente de tantas otras iglesias. Por eso mismo, porque si hablo con mi pastor o si hablo con, me van a usar mi situación, mi crisis en el púlpito. Esa es la crisis, eso está dando mucho cancho. Y yo mismo tengo que entender eso. Tengo que tener mucho cuidado que la gente está estancándose, se está callando porque me van a usar mi situación en el púlpito. Por lo menos lo asume. Aunque no se haga, exacto, lo asume. Entonces, eso entonces, no necesariamente, no, pero porque aquí vienen de tantas iglesias, buscando esa salida porque yo me atrevo en la mía. Y eso es la falta de reflexionar. No tengo que volver la introspección, tengo que volver la responsabilidad. Lo hice mal, estoy mal, tengo que pararme. Y eso es lo que he encontrado dentro de uno que se convirtió hoy a uno que lleva, que tenga una posición ministerial. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer una observación, pastor, en el sentido, yo estoy en línea con lo que acaba de decir mi hermana Laura, que era una de las cosas que iba a mencionar, el punto que quizás es sobre la reflexión. Yo acabo de venir de una sabática en donde el punto clave de todo el proceso y la crítica que me hicieron, que precisamente desde la perspectiva, ellos obviamente leen lo que uno envía como aplicación y quién es uno, y como esa institución pues es bien objetiva, ellos saben que soy un pastor pentecostal y ya para todos los efectos ya ellos tienen como su perfil de lo que significa eso, y entonces soy un practicante al ministerio, soy un practitioner. O sea, cuando entro y empiezo a exponerme a un grupo de personas, pues lo primero que observan dentro de lo que yo escribí y de lo que yo he hecho en la trayectoria, y uno tiene que escribir todo lo que uno ha hecho, ellos rápido pues le dicen a uno la base o la mayoría de tu ministerio ha sido lo que dice mi hermana Laura, o sea, hay que resolver la dinámica, y yo obviamente tengo que confesar ante este cuerpo que usualmente esa es la estrategia básica de nosotros, es dame el plan B, dame el plan C, dame el plan E, vamos a hacer, ¿qué tenemos? Drop, vamos para el otro es el campamento, vamos para el campamento, ¿qué falta? La logística, y seguimos ahí en plan, sin reflexionar. Sin reflexionar, por ejemplo, toda esa inversión de recursos, dinero, esfuerzo, lo vamos a medir. Pues entonces, o sea, no tenemos yo asumo que estamos dando un buen testimonio. Y nosotros mismos, pues no, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Entonces me hizo obligarme, yo dije, porque me hicieron varias preguntas. O sea, ellos me dijeron, dime eventos. Entonces yo empecé, pero yo no sabía que yo hablando me estaba hundiendo. Y porque no te lo dicen hasta el final. Digo, dame el evento más grande que tú hiciste. Yo empecé a hablarles del mensaje ilustrado donde metimos 9,000 personas, donde se convirtieron 500 personas. Y después que yo estoy pensando, wow, esta gente van a hacer. Me dijeron, ¿cuáles han sido los resultados? De esas 500 que se convirtieron, ¿tú puedes cuantificar que están aquí? Bueno, yo creo. O sea, cuando empiezo a hablar porque allí tú no puedes hablar de I believe,
Yeah, you can. Tú no puedes usar approximately, ¿sabes? Rápido hay alguien que dice, brother, pero approximately, y empiezo a decir, me cortaron todo. Porque me querían llevar a la reflexión, me querían llevar, tú evalúas, tú analizas, tú mides, and we don't measure, no evaluamos, no medimos, ¿sabes? O por lo menos no lo hacemos quizás al nivel que lo estamos haciendo. Entonces, obviamente pues creo yo, ¿no? Yo creo que esta dinámica saludable, porque tenemos obviamente que más que defendernos, yo pienso que el mejor elemento de sanidad es admisión, es confesión, es perdón, es arrepentirnos delante del Señor como institución, decir, Señor, wow, qué mucho me falta todavía, qué mucho nos falta como iglesia para nosotros poder llegar a ese nivel, ¿me entiendes? Y yo le agradezco esta reflexión porque nos retrata, nos obliga a decir, necesitamos cambiar, necesitamos, o de lo contrario no crecemos. Hay gente que se siente más cómodo. Yo estaba haciendo una reflexión y yo decía, cuando yo llegué aquí, obviamente, pues era una mega iglesia ya porque era más de 1000 personas. En términos del personal, recuerdo yo que obviamente pues la iglesia me aceptó y yo tenía, a mí sí, 3 pastores a tiempo completo conmigo, que éramos 4, y una recepcionista que era brasileña, ¿se recuerda cómo se llamaba? Riursa, 5, la secretaria 6, estaba Vicky 7, estaba Neida 8 y 2 para limpiar, 10 personas a tiempo completo. Entonces uno dice, si crezco tengo que hacer ajustes. Si le añado al cuerpo, tengo que hacer ajustes. Hoy somos un poquito cerca de 81 o 81, como 80, ¿verdad? Empleados. Y entonces yo digo, para poder nosotros crecer, tenemos que ajustarnos. Porque es un principio de vida. Si me quedo pequeño, pues entonces no tengo mucha atención. Me quedo yo más cómodo con 10, viviré con problemas, pero no vamos a crecer. Entonces, todo este desarrollo ha sido porque nos hemos obligado a aceptar diferencias, a aceptar gente que no piensan como nosotros, a hacer nuestros ajustes. Y obviamente, y yo veo que si queremos crecer, definitivamente y el cuerpo de Cristo, si va a crecer, vamos a recibir gente que piensan diferente en sus crisis. Y nosotros, los que digamos que sabemos más, somos los más, si nos atrevemos a decir eso, somos los más responsables. Y yo pienso que un ejercicio como el que acabamos de tener es saludable. Yo lo que le digo a mis compañeros es, vamos a seguir creciendo. Con los riesgos que eso envuelva. Vamos a atrevernos a hacer ajustes para que también otros tengan la oportunidad. ¿Me entiendes? Y nada, pero tengo que admitir que fui criticado en estos últimos 3 meses. Fui criticado, ¿sabes? No criticado, sino me llevaron a pensar, you are a practitioner or you don't reflect. Después que tuve esa experiencia de contar, entonces no conté más nada. Yo sigo diciendo, porque cada vez que yo despedía una experiencia, mi advisor me decía, pero tú me diste eso, tú reflexionaste, tú viste, la otra palabra era, tú has visto transformación, porque yo estoy viendo crecimiento. They don't care about crecimiento, de verdad. They don't care about crecimiento. Ellos me preguntan, ¿tú estás viendo transformación? Y yo decía, ahora tengo que yo definir transformación. Y me obligaron a ver otras categorías que son tan importantes como las que yo siempre he visto, que es crecimiento, número, la vida. Pero me dice, la transformación, tú la estás viendo. En ti, me decían, ¿cómo tú te sientes? Y yo tuve que admitir, a veces me siento frustrado. ¿Y cómo se sienten los demás compañeros?
Bueno, nosotros tenemos una dinámica que así le dije, en nuestra iglesia se quema nuestra gente, se quema, porque el objetivo es go. Estás orientado. Entonces me dice, pero what about transformation? Have you seen transformation? Yo digo, bueno, por fe, yo creo que por fe estamos siendo transformados. No, yo me admití, yo le dije, chacho, ya en un momento yo dije, chacho, yo me tiro aquí con todo. Yo le dije, I'm assuming that people are being transformed, but if we don't have guidelines to see it, then I can't vouch for it. Okay, no. Laura, Víctor y Denise fueron a la conferencia de Grow. Te lo mando a ir a Grow. Cuando llegaron, estábamos y tuvimos un diálogo bastante, más o menos en esa misma línea. De reflexión. Y el issue era el egg hunt. Why are we doing this? Is it because we feel good? Measurable. Or is it measurable? ¿Entiendes? ¿Cuál es el resultado de lo que estamos haciendo? Estamos invirtiendo couple hundred people en resources, dinero, tiempo, pero de esos niños que les servimos, ¿cuántos están aquí? I have a way to tell. So, y lo mismo, o sea, hay mucha, y hablamos un poquito de la iglesia de Choco, o sea, cuando la esposa de Choco le dice a Choco, I want to break. Can you measure this? Entonces nosotros tenemos a veces estos diálogos, pero no cambiamos el paradigma. So, nos quedamos en el mismo estancamiento porque, claro, es tremendo ver, qué sé yo, un muchacho en el helicóptero tirando huevos. It's nice to feel, but are people being transformed? Are people being restored? ¿Te entiendes? So, esta experiencia son buenas para uno poder reflexionar hacia dónde nos movemos. ¿Te entiendes? En Pioneer University hay uno de los profesores y ellos están estudiando este concepto de Christaholic disorder. Wow. Christaholic. Es algo something y it is amazing. Así que No, yo quería primeramente darle las gracias a usted porque de verdad, yo sé español, pero para mí charla es como charla like jaja. So I don't even dare say. Cuando inició la charla, like what? So ni me atrevo a decir eso porque fueron unos tópicos tan sensitivos para mi vida. So le quiero dar gracias por esa tremenda conferencia, en mi opinión. Creo algo que me impactó, que usted mencionó, que para mí ha sido definitivamente de transformación y de crecimiento en mi vida, ha sido eso mismo, cristocéntrico, llevarlo a Dios. Yo puedo aquí mismo en esta silla, y tiemblo con mucho respeto, que han habido veces que me he sentado frente de mi pastor, que tanto lo amo y lo respeto, y han habido decisiones y direcciones que Él nos ha dado como pareja que estamos bajo su ministerio, y yo no las he entendido. Pero algo que se implantó siempre en mi vida desde muy pequeña ha sido eso mismo, ¿sabe? A veces tratamos de entender demasiado, como usted dice, no, we can't get stuck on the analyzing. It's okay to analyze, but you need to move on. And I think que a veces el problema es que no solamente queremos analizarlo, pero es que queremos que Él entienda lo que nosotros queremos que se haga, y que se haga de nuestra manera. Y cuando la persona de la visión, ¿verdad?, dice algo, pues yo estoy 100% que es importante, si uno no ve eye to eye, que uno pueda sentar y decir, pastor, no entiendo esto. Pero yo tengo que confesarme que han habido veces que yo he salido de su oficina o de su casa, de frente de su persona, que ha salido no entendiendo. Pero eso no cambia, ¿sabes? Ahora te digo, yo como empleada o esposa del pastor, yo lo traigo al Señor. Y yo he sabido decirle al Señor, ¿sabes? Si ayúdame a entender, ayúdame a entender estas decisiones, ayúdame a reflejar, y con el tiempo el Señor me ha revelado que tú tienes que cambiar. Y yo, pues amén, Señor, yo cambio, ¿sabes? Otras veces, personas que han sido tan gigantes en mi vida, Dios no que las elimine, las mata, pero los guían a ellos a otros lados, y todavía yo estoy aquí plantado junto a mi pastor. Pero creo que es muy importante que nosotros como staff, que creo que somos un círculo lo más cerca a nuestro pastor en esta visión, es entender que en esto
¿Sabe? No es que si pastor contra staff contra... No, es que somos el cuerpo de Cristo. Y somos los que hemos sido llamados, no empleados. Porque eso es algo bien delicado. Porque empleado es check in, check out. Pero cuando tú tienes un llamado, o sea, cuando, como usted dice, la familia es un ministerio. Quiere decir que this is all the time, you know what I mean? So, cuando entendemos que esto es un llamado, entonces yo me someto a mi líder y aun cuando no comprendo ciertas cosas, lo llevo al Señor. Creo que no soy psicóloga ni nada que se parezca, pero tengo 3 teenagers, son más o menos. Creo que donde a veces we can get stuck is when we want things our way, and if it's not done our way, then we see him insensitive. Claro. However, if we take it to the Lord, y yo se lo digo a mis hijos todo el tiempo, quizás no me entienden, órale al Señor. Hay veces que mi hija viene y me reclama ciertas cosas y yo le digo, mira, esto es así, 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 pero yo no espero que tú me entiendas. Porque yo te estoy hablando como madre, pero yo entiendo que tú eres mi hija y quizás tú no entiendes estas cosas, pero vamos a hacer algo. Órale al Señor. Y dile al Señor que te muestre. Y después que Él te muestre y te hable, ven donde mí y negociamos. Casi 100% de las veces cuando ella viene para atrás dice, mami, you know what, you're right. ¿Pero por qué? Because she took it to the Lord. Entonces es importante a veces que nosotros entendamos esto, porque ya lo de los caracteres, yo creo que todos somos expertos. Somos diferentes, you know, ya si tratamos de entender, no, pero que el pastor tiene que cambiar, que Vicky tiene que cambiar, que Petri tiene que cambiar, va a ser, ya entendemos que somos todos diferentes. Pero creo que es muy importante que nosotros salgamos y I'm trembling porque quiero que llevemos esas palabras que usted dijo de aquí, que salgamos con esa meta, you know, que número 1, somos llamados para esta obra, para llevarlo al próximo nivel. Y número 2, que llévalo al Señor, porque Él sí cambia todas las cosas. Y eso. Muy bien. Lo que quiero, ¿verdad? Dejarle a todos que no se olviden es, todos los que estamos aquí, ¿verdad? En este ministerio, incluyéndome a mí en la función que me toca, todos estamos descualificados. Nunca se olvide de eso. La obra que usted hace para el Señor, usted no tiene méritos, usted no tiene cualificaciones. Por un momento Dios te deja, vas a ver qué incompetente eres para llevar esa obra. Así que usted opera en gracia prestada. En el momento que usted interprete que usted tiene los méritos, usted está en riesgo. Así que yo le sugeriría que mire esto, ¿verdad? Como mi hermana acaba de mencionar, esto es un privilegio que Dios le da, porque ni tan siquiera el mundo secular se lo va a permitir. Si yo voy a Procter & Gamble y yo no tengo los méritos ni las cualificaciones, por más famoso, por mejor que yo ore, mejor que yo hable, mejor credenciales que tenga, you're not fit to the job. En esta empresa que es el reino de Dios es bien diferente, por eso es que no se puede comparar con el mundo secular. Aquí nadie doesn't meet the measure. Lo que Dios nos está ofreciendo es, el 100 tuyo y mío no sirve para nada. Si yo puedo llegar, aunque son 30 de Dios, es mejor que mi 100. Mientras yo sea consciente de ello, usted va a ver que esto es un privilegio y se lo va a disfrutar. Amén. Hasta el pastor está descualificado para la posición que tiene. Yo me confieso. Así que por eso es que le digo, cuando usted vea imperfecciones, solamente remind yourself, this is normal because we're not qualified for this position. Así que la cualificación tiene que venir de arriba. Nos toca cultivarla. Algunos, ¿verdad?, a 30, otros a 60, otros a 100. Pero la gloria o la virtud sigue proveniendo del Señor. Amén. Rapidito, sí, mientras está hablando que yo quiero compartir. Yo tuve la oportunidad de estar 4 días con Pastor Gaby y Pastora Petri, el cual fue bendición para mí personalmente porque ellos pudieron conocerme a mí. Y esto es un punto que yo quiero traerlo aquí porque creo que es saludable para nosotros. Estamos a veces, como dice el pastor y como dice Lara, haciendo tanto que este mismo cuerpo no se conoce.
nos conocemos livianamente. Uno que otro quizás comparte un poquito más que otro, pero realmente no nos conocemos. Y no es hasta que llegan esos momentos que uno puede abrirse y demostrar quién es uno, cómo es uno, porque uno piensa como piensa, porque actúa como actúa, porque habla como habla, que la persona dice, wow, a la verdad que me conecto, tenemos más cosas en común que no. Pero no fue hasta que nos dimos esta oportunidad que nos dimos cuenta que tenemos más cosas en común que no. Y llevo trabajando contigo 5 o 6 años. Entonces, mi punto es, quizás si haciendo menos de actividades no medibles que nos consumen tiempo, energía, dinero, y haciendo más actividades productivas, donde nosotros nos conocemos mejor y por lo tanto tenemos esa compasión, tenemos ese entendimiento uno del otro para cubrirnos, creo que seríamos más efectivos en el pueblo. Porque ya yo tengo un criterio para decir cuando un hermano viene donde mí, no, yo sé cómo piensa el pastor Gaby. Y esa no es la línea de, mira, lo que él quiso decir fue esto. Pero si yo no te conozco, yo no puedo abogar por ti, no puedo, porque no estamos todos en la misma página, como cuerpo pastoral. Porque estamos tan ocupados en tantas funciones para el reino, y estamos unidos pero segregados. Because each of us are doing our own thing. Y cuando nos venimos a esta mesa, muchas veces nos encontramos defendiendo nuestro punto o nuestro criterio, porque como no te conozco bien, no sé lo que tú estás haciendo en totalidad, pues yo tengo que defender mi punto y por qué hago lo que hago. Pero esa experiencia para mí fue increíble, porque los conocí a ellos mejor como nunca, y llevo años, y ellos me pudieron conocer a mí y mi corazón. Entonces eso cambió una relación. Hay relación, que lo único que ha hecho es fortalecer lo que ellos son en el ministerio, pero he visto también que me ha fortalecido a mí a llevarme a otro nivel. So, es increíble lo que hace una relación saludable. Es increíble. Tenemos que cultivar entre nosotros más relaciones saludables. Para que tú entiendas que cuando yo hago algo, ¿por qué lo estoy haciendo? No es para herir, no es para chavar, no es para impedir, no es porque quiero ser mejor que nadie. Es porque mi intención es cuidar el reino. So, it just changes. And I think it's until we have those times to do that as a ministry, as a group, that we're going to appreciate truly who we all are in Christ. I don't think we truly appreciate la función de cada uno. Because we're so busy doing. So, eso que dice el pastor, de reflexionar, de por qué hacemos lo que hacemos en nuestra iglesia, que es lo que siempre el pastor también trae, por qué lo hacemos, hacia dónde nos dirige, ¿nos une más o nos separa? Porque si no nos está uniendo más, entonces el esfuerzo es más, que es lo que a veces pasa, es más trabajoso que llevadero. Porque en vez de trabajar todos para un mismo propósito, nos vemos retándonos. And, competing against each other. Because I really don't understand where you are. So, that to me was a blessing. Yo lo he compartido ya con el pastor Nino, pero y con ellos públicamente también se lo hizo. Eso para mí fue bien, bien bueno, tener esa oportunidad. So, lo que hago es diciéndolo para ver cómo podemos hacer eventos, actividades donde quizás haciendo menos en una forma no medible, en una forma sí medible, haber más salud entre nosotros para ser más efectivos en un pueblo que necesita gente que esté saludable. Pues como menciona, ¿verdad? El mayor recurso del reino es el individuo. Yo entiendo que ustedes son afortunados porque el pastor acaba de pasar por una experiencia traumática para bien y van a ver el fruto al respecto. Así que esto no es coincidencia, ¿verdad? Porque él hablar de la manera que habló. La admisión que él acaba de hacer. La admisión que él acaba de hacer es muy de valiente, es muy de humildad y es una de un hombre que está abierto a cambios. Muchas personas se pasan la trayectoria de vida task oriented y nunca se le cae la venda de lo otro. Así que
lo que el pastor acaba de traer y compartirle su experiencia de sabática enriquece el ministerio y lo enriquece a él extraordinariamente, así que espero que esto sea una oportunidad, porque es una oportunidad para crecimiento para ustedes. Nosotros estamos en el quantity, pero cuando uno se mueve al quality, hermano, ahí uno dice, wow, sepa yo cuán frágil soy. Ahí uno dice, Dios mío, ahora solo sé que no sé nada. Exacto. Porque es una realidad tan chocante y tan difícil y te desnuda. Frustrante, que tú sabes que dice Dios, eterno, ayuda. Y yo creo que la bendición, ¿verdad?, en que vamos basado en la reflexión del pastor, la reflexión de Tomás, es movernos en esa dirección, pero con esa actitud, con esa actitud, Señor, ayuda, porque vamos a enfrentar una realidad que es tan retante y que nosotros a la misma vez descubrimos cuán impotentes somos. Es un quebrantamiento. Un quebrantamiento. Bueno, que el Señor nos ayude. Bueno, lo más extraordinario es, ahora lo podemos ver, siempre hemos estado desnudos y no lo sabíamos. Ahora tenemos el privilegio de ver esa realidad. Yo lo que le digo, si Dios le está dando esa oportunidad, manéjenla de manera privilegiada. Bueno, para... Eso se puso de pie, así que... Habla, sierva, habla. Para terminar y para comer, gracias por dejarte usar por el Señor. Desde anoche ha sido una bendición y siempre que has venido, siempre hay algo que cala nuestras vidas y tratamos de cambiar un poquito, ¿verdad? Y hacer unos ajustes, de ser buenas esposas. Yo lo he sido 3 meses por día. Fast track. Entrevista con Pedro. Pero yo quiero decir, hermanos, que de todo corazón yo sí aprecio lo que ustedes hacen en esta iglesia. Primero para el Señor, para la iglesia y para los que nos rodean. Yo aprecio desde el que limpia el baño que yo voy y uso, el que barre, el que recoge papeles, como el que predica, como el que enseña. Yo lo valoro mucho. En cada trabajo que hace usted es como decía Nino el otro día, que hacía la comparación del que predica y el que enseña. Es como si tú estuvieras tocando el botón de que prende las luces. Ese es tu ministerio. Pones el switch para el cable para que ese es tu ministerio. Y todo lo tenemos que hacer con excelencia y para el Señor. Hermano, y nosotros le hemos dado, nosotros somos puertas abiertas, nosotros estamos siempre a la disposición para escucharte. A veces nosotros tenemos que ser transparentes para hacerte ver, mira, yo estoy aquí para ayudarte, para escucharte. Y solamente a veces hay personas que lo que quieren es, préstame tu oído y háblame. Quizás no tenga la respuesta en el momento, pero solamente te escuché. Eso es amar. Hay veces que han venido personas y yo no le tengo la respuesta, yo solamente los escucho y se vamos a orar. Eso es amar. Y después a lo mejor el Señor, con esa pequeña oración que uno hace, porque es que tampoco voy a estar media hora orando y reprendiendo y declarando y acá y allá. Es una oración sencilla, Señor. Mira la necesidad, mira el corazón. Pero nosotros tenemos que también ser como esa puerta abierta, y es bien importante entre todos. Y de verdad, de corazón, yo estoy escuchando porque 3 meses fuera, hermano, si usted ve en el lugar donde yo estaba, yo dije, Señora, la verdad que tú eres tremendo, tú obras y nada, el Señor obra en mi vida, porque Nino estaba haciendo su trabajo, pero yo tengo que, ¿verdad?, trabajar con lo mío. Así que, hermano, yo
De verdad los amo, los quiero, siempre estamos a la disposición. Esa puerta está abierta y la de mi casa también. Así allá se toman el cafecito más cargadito que... Así que... Está criticando el café de aquí. Tienes que comprar Bustelo ahora, viene Bustelo ahí. Bustelo viene ahora, Así que estamos preparados para... Yo creo que lo que dijo Víctor es algo que es importante, y yo pienso que en estos foros así debemos siempre salir con, what do I take from this? What do I take from this? Yo creo que la reflexión ha sido pertinente en el momento. Dios no se equivoca en los momentos, tú sabes. Y yo como el pastor, en conjunto con el grupo pastoral, siempre busco ese elemento de que podemos sacar de provecho de esto, porque pasar por esta experiencia que para mí es emocional, porque uno pasa por unos momentos de reflexión y uno se emociona y uno dice, wow, Señor, no queremos perder el tiempo. Palabras como qualitative, ¿sabes? Versus quantitative. Eso te lleva a una dinámica completamente diferente. Sin dejar el cual. Yo pienso, a veces digo, if we do have a qualitative vision, it will produce a quantitative result. Yes. It will have. But not necessarily, si uno tiene un quantitative vision, te va a producir qualitative. Yes, sir. ¿Entiendes? Esas son elementos filosóficos o teóricos, vamos a ver, que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Déjame ir. Y lo otro es transformation. Yo me saco una palabra que yo en vez de, es una palabra bíblica, la transformación del individuo, y lo predicamos, pero a veces no lo ponemos en la práctica nuestra. Yo pienso que debemos, como cuerpo eclesiástico, pastoral, de liderazgo, en algún momento dado, ajustar nuestra visión en una donde digamos, vamos a ver transformación como un elemento, aunque sea evaluativo, para que esté siempre en el escenario lo que voy a hacer, lo que vamos a predicar, lo que vamos a enseñar, cómo voy a aconsejar. Mis reuniones tendrán elementos de transformación, y poner eso también como, no el único, no es que vamos a hacer, pero ponerlo como un elemento también dentro de la agenda. Hay transformación, y eso yo creo que notaría el ajuste correcto, o por lo menos la dirección correcta. Así que yo les agradezco a Peter su apertura, su conocimiento, traerlo acá, ha sido una bendición. Y como yo decía ahorita, vamos a comer. Los que podamos comer, estoy mirando a Diana. Diana, yo te invito. Está todo malo. No te quiero poner en espalda, I'm sorry.